8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a entrar al tema electoral y a las observaciones que hay desde una organización no gubernamental respecto al cumplimiento de planes de gobierno. Desde que tengo memoria, hay que señalarlo, memoria periodística, todas las campañas electorales hay un festival de promesas, y son promesas además generales, donde se apunta cada uno dentro de su perfil. Yo voy a arreglar el tema de la delincuencia en el país, yo voy a arreglar la educación, yo voy a arreglar la salud, yo manejaría mejor las cosas, pero difícilmente los candidatos, salvo que sea un debate muy específico, aterrizan alguna de estos planes. Y es muy difícil a veces en los medios de comunicación, cuando se le pregunta el cómo, que se diga exactamente qué es lo que harían dentro de la realidad, porque ahí está el problema. Justamente vamos a darle la bienvenida al abogado Alonso Núñez del Prado, que es director ejecutivo de este Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, para que se ofrezcan en esta campaña propuestas que estén vinculadas a una realidad, pero cómo también percibir que nos están, y lo voy a decir de manera coloquial, nos están metiendo chamullo, y la verdad que nadie, una persona en primera persona, puede solucionar los problemas estructurales de un país. Si dicen eso, es una mentira. Doctor Alonso Núñez del Prado, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Mónica. Bueno, acá el primer comentario que podría hacer es relacionado con el que acabas de hacer tú. Sí. En realidad, el tema de planes de gobierno, aunque ciertamente ha evolucionado favorablemente, ha evolucionado en el sentido de que hoy día el Jurado Nacional de Elecciones requiere un resumen del plan de gobierno para inscribir la plancha. Eso no ocurría antes, sí. Y ya es un avance. Además, ya se ponen una serie de parámetros que tienen que estar sometidos al tema de derechos humanos, que tienen que cumplir con ciertos parámetros legales, constitucionales, de compromisos internacionales. Ya hay reglas, digamos, por lo menos para presentar el escrito. Efectivamente. Ahora he estado revisando ciertamente todavía por encima los planes de gobierno que se han presentado, y lo que he encontrado es que muchos de ellos están muy lejos de ser un plan de gobierno. ¿Cómo los definiría usted? ¿Una carta de intención? En algunos casos hay simplemente lineamientos, la elección de ciertos temas, etcétera. Es algo así como un tema de cumplir con un requisito. Históricamente, nosotros que hemos estado haciendo seguimiento a este tema, hemos podido ver de que con mucha frecuencia la preparación del plan de gobierno es un compromiso simplemente formal que tratan de cumplir todos los partidos, pero con el cual no se comprometen ni siquiera los candidatos. Normalmente lo prepara un grupo de personas expertas, sí, que no está relacionada con el candidato. Y cuando a veces se le pregunta sobre el plan, están en la calle, ¿no? Perdido. Así es. Efectivamente. Pero el gran problema que yo veo en el tema o que vemos nosotros en el tema de planes de gobierno, es que se cumple un requisito formal, se debate muchas veces durante el proceso electoral los planes, pero una vez que alguien es elegido, si te he visto, no me acuerdo. Pero ¿hay alguna forma de verificación, por ejemplo, dentro de las normas del jurado, sobre la viabilidad de una propuesta? Mónica decía que un candidato puede ofrecer el oro y el moro, ¿no? Pero después cumplirlo va a ser el problema. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hay normas que verifiquen esta viabilidad? No existe. ¿Esta confiabilidad? No existe. Y yo un candidato puede prometer la luna. No sé, convertir el día en la noche. Es verdad. Lo que pasa es que yo creo que la solución, y siempre lo he predicado y dicho de esa manera, la solución es que cumplir el plan de gobierno sea obligatorio. Por supuesto que tampoco puede ser una camisa de fuerza. Lógico. ¿No es cierto? Claro. Tiene que estar basado en una realidad, ¿no? Efectivamente, ciertas circunstancias, etcétera, harán que el plan de gobierno no pueda cumplirse.
Pero lo que sí ocurre en ese caso es que yo sí creo es que el candidato elegido, el nuevo presidente o quien fuera, o la autoridad respectiva, tiene que salir en ese caso y decirle al electorado, ¿sabe qué? Esto que yo ofrecí o que nosotros ofrecimos en el plan de gobierno no se puede cumplir por esto y por esto. Entonces, creamos una relación entre electores y elegidos que es absolutamente necesaria, incluso podría ser una excelente receta contra el populismo. Porque la legitimación que significa salir elegido con un plan de gobierno específico y que además es obligatorio de cumplir, que eso es lo que es difícil de lograr, porque quienes tendrían que, digamos, promulgar o preparar esa norma son los propios interesados, pero yo creo que si tenemos una suficiente presión de la sociedad civil, eso va a ser posible. Y obviamente, si el plan de gobierno es obligatorio de cumplir, los planes de gobierno van a tener que tener muchísimo cuidado en cómo los preparan. No sé si se ha hecho alguna evaluación de parte de ustedes o de alguna otra entidad respecto al porcentaje de un plan de gobierno de un partido ganador de elecciones generales que se cumple al final. Bueno, a ver, tenemos un solo caso. ¿Ya? El único caso que hicimos una evaluación y un seguimiento con publicaciones con detalle de cada uno de los acápites o ejes del plan de gobierno, fue el plan de gobierno de Alan García, del segundo gobierno. Uy, le van a llover críticas. Bueno, puede ser que me lluevan o no, pero esto fue absolutamente público. O sea, definitivamente, el nivel de cumplimiento, y esto salió publicado en El Comercio, etcétera, porque nos entrevistaron, lo demostramos con publicaciones, con informes, etcétera, etcétera. El nivel de cumplimiento de ese gobierno fue de menos del 35%. O sea, muy, muy pobre. ¿Y cuál fue nuestra sensación? Lo que les acabo de comentar. O sea, la gente que había preparado el plan de gobierno no era un grupo de apristas, digamos, expertos, y que habían preparado algo con lo cual Alan García no necesariamente comulgaba. De hecho, hubo un tema, digamos, de importancia, que fue el que durante la campaña Alan García prometió regresar a la Constitución de Haya de la Torre, o sea, la Constitución del año 79. Es verdad. Y nunca más lo volvió a mencionar. Recuerdo que en la primera entrevista que me hicieron en RPP, Raúl Vargas, Pati del Río, etcétera, terminó mi entrevista y a los minutos entró Mauricio Mulder, a que lo entrevistaran, y le preguntaron: ¿usted cree que es obligatorio que los gobiernos cumplan los planes de gobierno? Y él dijo: yo creo que es obligatorio, lo que pasa es que nosotros no podemos cumplirlo del todo porque no tenemos mayoría en el Congreso. Lo que es verdad, pero no es verdad respecto de la Constitución. Porque si ellos hubieran propuesto el regreso a la Constitución del 79, el humanismo los hubiera apoyado y hubieran aprobado el regreso a la Constitución del 79. En una entrevista de algunos días después, Jaime de Altaus me dijo: bueno, pero felizmente que no regresaron. Y yo le dije: mira, nosotros, el observatorio, no evaluamos si es conveniente o no es conveniente, sino si cumplieron o no cumplieron. Sí. Ahora, los candidatos en general, cuando están en un proceso de campaña, y hoy estamos en una campaña, ya volviendo al presente, una campaña muy complicada, parten del hecho de que la mayoría de gente no lee planes de gobierno. Efectivamente, lamentablemente es así, pero también la gente no lee planes de gobierno. En cualquier parte del mundo también, digamos, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que la gente no lee planes de gobierno porque de alguna manera no hay la obligación de cumplirlos. Si es que efectivamente fuera obligatorio cumplir el plan de gobierno sería muy, muy diferente, sería mucho más aterrizado en la realidad. Los candidatos le exigirían la publicación transparente de cifras, detalles al gobierno del momento, para que efectivamente ellos puedan preparar un plan de gobierno razonable. Mira, yo les cuento una anécdota.
En la evaluaón del gobierno de García, que fue la única que se pudo hacer por razones más o menos obvias, después Humala cambió su plan de gobierno para la segunda vuelta, nunca quiso reconocer la primera y nunca quiso tener un plan de gobierno, la hoja de ruta no era ni medianamente un plan de gobierno, y después Kuczynski, ¿no? Que bueno, por las circunstancias que todos sabemos no se pudo hacer un seguimiento, pero para la evaluación del gobierno de García, Kuczynski, él personalmente nos ayudó como uno de los expertos consultados en el tema económico en cuanto al cumplimiento que había hecho el gobierno de García. Eso significó, según lo que yo pude leer, porque evidentemente es interpretación, que los planes de gobierno que preparó Kuczynski para el 2011 y para el 2016 fueron muchísimo más cuidadosos, porque sabía... O sea, sirvió. Claro, porque sabía pero finalmente... que había alguien que le iba a exigir o le iba a publicar que cumplía o no cumplía. Pero eso sirve. Sí, adelante, Carlos. Y, señor Núñez del Prado, ¿han habido iniciativas en el Congreso o en los congresos últimos para la reforma respecto a este punto del cumplimiento o de la viabilidad de de los planes de gobierno? Hemos visto iniciativas de otro sentido, ¿no? No, desafortunadamente no. Cuando se hizo la ley de partidos políticos, y eso es a mediados de la primera década del 2000, recuerdo haber conversado mientras hacía una maestría en Derecho Constitucional con alguien que había estado en el grupo de gente que trabajó la ley, y me dijo que no lo habían considerado, porque claro, no se quiere gatar las manos, pues en el fondo ahí es el gato como despensero, ¿no? Y también mucho desconocimiento de la realidad nacional y el manejo del aparato del Estado. Ahí es donde hay un problema también enorme, y el poco compromiso de los candidatos en general de conocer sus propios planteamientos, porque ahí si uno tomara un examen ítem por ítem respecto a los planes de gobierno, creo que muy pocos pasarían y probablemente ninguno. Y Mónica, perdón, si hablamos de falta de viabilidad en las propuestas de los candidatos presidenciales, solo basta también con revisar propuestas de quienes quieren ir al Congreso, no totalmente fuera de sus límites o facultades. Sí. Efectivamente, hay un absoluto desconocimiento. El nivel de preparación de muchos de los candidatos es pobrísimo. ¿Y cómo nos vacunamos? Es decir, bueno, la verdad es que la única manera es poco a poco ir avanzando, y yo creo que digamos con la afirmación hegeliana, al final las ideas penetran. En el año 2000 o hacia el 2001 por ahí, yo empecé a escribir sobre la obligación de cumplir los planes de gobierno. A esas alturas era un tema que a nadie se le ocurría. Claro. A nadie. Recuerdo que en la primera entrevista Raúl Vargas nos dijo, oye, pero para que ustedes puedan hacer esto tienen que ser personas oleadas y sacramentadas, o sea, como muy bien. En realidad la evaluación tiene que defenderse por sí misma, no por las personas que la hacen, ¿no? Sí. Por lo menos las coordenadas básicas de hacia dónde apunta la dirección de su gobierno. Yo creo que a la hora de horas las cosas son más o menos evidentes. Tú ofreciste esto y no cumpliste, o cumpliste solo parcialmente o este porcentaje. Nosotros lo hacíamos consultando expertos. Ciertamente. Muy bien. Muchas gracias al doctor Alonso Núñez del Prado por estar con nosotros, director ejecutivo del Observatorio del Cumplimiento de Planes de